En primer lugar, señalar que tener horarios racionales o no, poder conciliar la vida personal con la profesional o no, tiene que ver mucho con los problemas de nuestro mercado de trabajo. La racionalización de los horarios va de la mano de la calidad del empleo y el enemigo que tenemos es la precariedad. Tenemos en nuestro país un nivel de precariedad como no se conocía desde hace bastantes años y podemos culpar a todos. Podemos culpar a la crisis, podemos culpar al mercado de trabajo que tenemos en nuestro país, pero en definitiva hay una realidad y la realidad es que hay una precariedad tremenda y que está llevándonos a una situación cada día más difícil. La tasa de temporalidad se sitúa en nuestro país en el 27% de los asalariados. Es decir, la temporalidad continúa siendo uno de los principales problemas del mercado laboral español. Es uno de los elementos estructurales que aumenta según se recupera la economía y el empleo, y que va ligada a los trimestres en los que se genera empleo estacional. Las últimas reformas laborales han facilitado fundamentalmente abusos por parte de las empresas fundamentalmente. Voy a poner un par de ejemplos. Un ejemplo con el contrato a tiempo parcial. La parcialidad involuntaria afecta en este momento en nuestro país a alrededor de 1,5 millones de trabajadores y trabajadoras que trabajan a tiempo parcial por no encontrar un empleo a tiempo completo y por eso lo llamamos parcialidad involuntaria. El porcentaje de parcialidad involuntaria está alrededor de un 58%. No es una acción de flexibilidad. Si fuera una opción de flexibilidad para las empresas lo podríamos entender, y no es una opción tampoco de conciliación de vida personal para los trabajadores, sino una de las formas más evidentes de precariedad, de la precariedad laboral de la que hablaba hace un momento. O, por ejemplo, las enormes bolsas de horas extraordinarias que se realizan en nuestro país y que ni son retribuidas ni compensadas con descanso. Conductas reprobables que se ven favorecidas por normas que no les ponen coto, como todos recordaré recientemente la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en relación sobre la falta de obligación empresarial de tener un registro de horario de diario de jornada. Es decir, no hay que tener un registro de horario de jornada diaria, con lo cual, si no hay un registro de horario diario, imaginaros lo que es el control de las horas extraordinarias. Bueno, pues eso lo hizo el Tribunal Supremo hace apenas un par de meses. O, por ejemplo, el aumento de posibilidades de distribución irregular de la jornada, de forma totalmente unilateral por parte del empresario, consecuencia de las reformas laborales a las que aludía hace un momento. Y un sistema de negociación colectiva fuertemente debilitado por las últimas reformas laborales, como sabéis, donde se le da la prevalencia al convenio de empresa sobre el convenio sectorial. Es decir, introduce un elemento de distorsión en la negociación colectiva que deja al descubierto pues, a una gran mayoría de trabajadores, puesto que trasladar la negociación colectiva al seno de la empresa, en definitiva, dejaría al descubierto una gran mayoría de trabajadores de este país que hasta este momento estaban cubiertos con los convenios sectoriales como paraguas sectorial para miles y miles de empresas en nuestro país. Nadie pone en duda que el tiempo de trabajo es un elemento fundamental que condiciona la salud y el bienestar de todos los trabajadores y trabajadoras. Un hecho destacado es la última encuesta nacional de condiciones de trabajo, cuyos datos ha recogido la encuesta europea sobre condiciones de trabajo Eurofound, que también seguro conocéis o habéis tenido alguna información. Entre otras cuestiones, pone de manifiesto que las empresas son las que deciden el horario laboral de los trabajadores sin posibilidad de cambio en un 65%. 8 de cada 10 trabajadores por cuenta ajena no pueden modificarlo, algo que afecta principalmente a jóvenes y mujeres, y contratados temporalmente. Los denominados horarios atípicos, fines de semana, turnos, noches, largas jornadas de más de 10 horas, se han ido incrementando en los últimos años, también aquí a costa de jóvenes
y temporales. El 56% de los trabajadores declara trabajar una o más veces los fines de semana. El 25% de los trabajadores reconoce problemas para conciliar vida laboral y personal. Los temporales más que los indefinidos, por supuesto. Como decía al principio, a partir de la reforma laboral, el empresario ha visto ampliado su poder para distribuir irregularmente el tiempo de trabajo, para alterar lo establecido en un convenio superior al de la empresa, el sectorial, en definitiva, para imponer unas condiciones que hacen difícil encaje con la conciliación laboral y con el tema de los horarios, que es lo que nos trae hoy aquí. Una forma de entender las relaciones laborales que supone un duro golpe para la conciliación. Desde UGT, desde los sindicatos, el equilibrio, la conciliación es el equilibrio o debe ser el equilibrio entre las necesidades productivas y las necesidades de los trabajadores. Debe serlo, entre hombres y mujeres. En un mundo de trabajo cada vez más digitalizado, en el que se están imponiendo condiciones laborales cada vez más precarias, que en ocasiones llegan al extremo de exigir una disponibilidad prácticamente de 24 horas los 7 días de la semana, y estamos hablando de plataformas digitales como Deliveroo, Globo y un largo etcétera de plataformas digitales a las que aludía también Mercedes a su momento. Bien, esta es la situación. Todos los trabajadores y trabajadoras tenemos derecho a saber cuál es nuestra jornada, cuándo empieza, cuándo acaba y cuál es nuestro horario. Difícilmente con la nueva sentencia del Tribunal Supremo vamos a tener clara esa situación, porque introduce un elemento de distorsión tremendo. Siendo esta la situación, desde UGT exigimos una gestión negociada de las relaciones laborales para conciliar los diferentes intereses de empresas y trabajadores. Insistimos en la necesidad de cambiar nuestro modelo productivo. Fundamentalmente hay que cambiar nuestro modelo productivo laboral. No depende del aumento de las horas de trabajo, sino de la calidad de las mismas, de la aportación tecnológica, de la dotación de capital, de la organización productiva, del ambiente laboral, de la difusión de conocimiento y un largo etcétera que no tengo tiempo para trasladaros hoy. Reclamamos un debate en profundidad sobre los tiempos de trabajo, para impedir que las empresas abusen de los avances tecnológicos como medio para la explotación de los trabajadores. Se hablaba de los avances, se hablaba de las nuevas tecnologías, se venía hablando en los últimos 50 años y se suponía que eso iba a suponer un gran avance en cuanto a las jornadas de trabajo, en cuanto a la conciliación laboral, en cuanto al bienestar del conjunto de los trabajadores, y lo que estamos viendo es que las nuevas tecnologías están llevando un retroceso tremendo en cuanto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras fundamentalmente en esta sociedad. Las buenas tecnologías son una buena herramienta, pero deben de contribuir a crear más y mejor empleo, no la situación en la que estamos cada día viendo con más claridad, y es que la digitalización, las nuevas tecnologías están recortando cada día más trabajadores, y no sabemos en qué momento esas nuevas tecnologías, esa situación o ese elemento de la digitalización va a producir de nuevo un campo laboral suficiente como para dar trabajo a la sociedad en la que nos encontramos. De momento lo que vemos es que se va recortando, las nuevas tecnologías van reduciendo trabajadores en las empresas y tendremos un problema tremendo en no mucho tiempo. Medidas hay muchas para llevar a cabo, pero por ejemplo os propongo un par de ellas, 3 de ellas. Establecer bolsas de horas que permitan ausentarse en el puesto de trabajo en casos de contingencias familiares graves, visitas médicas, reuniones escolares, servicios de asistencia social, mayores o cualquier otra que requiera una atención familiar. Sería una de las medidas. Establecer el derecho a la adaptación y distribución de la jornada laboral, es decir, que se pudieran introducir elementos, y por supuesto han de ser elementos dentro de la propia negociación colectiva, para que eso fuera posible y permitiera la conciliación laboral y familiar de los trabajadores y trabajadoras. Fomentar el reparto equilibrado de las responsabilidades familiares, también se ha dicho hace un momento, entre mujeres y hombres, favoreciendo la corresponsabilidad de los hombres en los cuidados mediante beneficios e incentivos para aquellos que hagan uso de los derechos de la conciliación. Por último, negociar la flexibilidad de horarios al inicio y final de la jornada, turnos, adaptaciones de jornada y el reconocimiento de derechos económicos o el servicio de cuidados con cargo al convenio colectivo. Estas y otras medidas contribuyen además a que la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres, sea un derecho real y efectivo. Y, de alguna forma, sirva como informe a la práctica de la negociación colectiva y a la acción de los interlocutores económicos, sociales y la de los agentes públicos y privados. La negociación colectiva debe tener entre sus orientaciones esenciales, además de los objetivos relacionados con el empleo y con la igualdad de trato de oportunidades, ser cauce para garantizar el derecho a la conciliación laboral, de la vida laboral, personal y familiar. Con este planteamiento, que ya creo que estoy terminado, ¿no? Un segundo. Con el planteamiento que os acabo de hacer, o con la mínima intervención esa que hemos tenido la oportunidad de hacer, la realidad es la que es. Si no cambiamos la realidad, si no cambiamos la situación de precariedad, si no cambiamos la situación en el mercado laboral de trabajadores pobres, esa nueva categoría de trabajadores pobres, realmente va a ser de una gran dificultad poder hablar de racionalizar los horarios, cuando lo primero es el trabajo, cuando lo primero es tener un salario digno, que en estos momentos no se tiene. Nada más.